Y comenzamos. Bien, les voy a compartir una presentación. Ujú. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos a este nuevo taller que se llama Soltar y Sanar, que la idea de este taller mucho es como a partir del journaling y de las preguntas que van llegando diariamente, obviamente vamos tocando diferentes emociones y situaciones que nos afloran al contestar las preguntas. Y la idea ahorita es entender un poco qué son estas emociones, por qué las tenemos ahí, cómo las guardamos y cómo las vamos a ir como sanando o soltando. Porque la idea es cómo podemos quitar la energía que tenemos puestas en esas emociones introyectadas para que liberen espacio y energía para un mejor vivir, ¿no? Eh, Mucha parte de este taller está basado en este libro que se llama Dejar ir, que es como soltar, del doctor David Hawkins, que da una manera de entenderlo de las emociones de manera muy sencilla, que no por ser sencilla es poco profunda, sino al contrario, es profundísima y a través de un camino no complicado nos lleva realmente a un mejor vivir. Entonces, ¿qué significa dejar ir? Implica ser consciente de un sentimiento, es dejarlo crecer, que permanezca y dejar que siga su curso sin querer que sea diferente, ni hacer nada como para querer cambiarlo. Los pensamientos no son más que racionalizaciones de la mente que tratan de explicar la presencia de la sensación. Lo que hace la mente con nosotros cuando tenemos un sentimiento es justificarnos y darnos absolutamente todas las razones válidas para decir, tú estás bien en sentir lo que estás sintiendo. Y es buenísima en justificarlo. Lo que pasa es que un sentimiento o emoción realmente solamente dura 90 segundos en el cuerpo. Está comprobado que después de 90 segundos el cuerpo, como quien dice, se come esos químicos, pero en ese momento le dice al cerebro, ten otro pensamiento que vuelva a generar esos químicos para que yo siga en esa emoción. Y ahí es cuando entramos en los loops, ya sea de culpa, de vergüenza, de enojo, y que nos refuerzan y nos vuelven a reforzar cuando estamos enojados con una persona, de por qué yo estoy correctamente enojado con la persona, y solamente hace de reforzarme esa emoción o ese sentimiento. Entonces, de lo que se trata en este taller es darnos cuenta que esa racionalización lo que hace es justificar lo que estoy sintiendo para poder esconderlos o manejarlos. ¿Por qué? Porque lo último que queremos es como sufrir o sentir el dolor. Y al justificarlos, los escondemos o ahorita vemos cómo los ocultamos y dejamos de sentirlo. Lo que la ciencia y todas las culturas milenarias vienen a enseñarlos es que realmente las emociones, cuando no les ponemos atención y las dejamos fluir, quedan guardadas en nuestro interior. Y lo único que hacen es que poco a poco se va llenando el jarrito y se va llenando eso como una olla de presión hasta que explota. Y explota de maneras diferentes, como lo vamos a hacer ahorita. Y la idea es dejar ir. Al momento que soltamos la emoción, es una manera fácil de sanar, sin complicaciones, pues enseña a cambiar percepciones. En el fondo, esto es el perdón. Cuando perdonamos a alguien o algo es porque ya lo dejamos ir, ya no le pongo como esa carga emocional que me hace pensar y repensar en esa situación. Y por eso cuando ya perdonamos a alguien por alguna situación y viene y nos vuelve a decir, le decimos, o sea, de eso ya ni me acuerdo, o sea, eso ya lo perdoné, eso ya pasó, ¿no? Porque ya lo dejé ir. Cuando no perdonamos es cuando lo seguimos teniendo adentro, lo seguimos cargando y nos acordamos de esa emoción y volvemos a sentir como el peso en nuestro cuerpo o la losa en nuestra cabeza.
Entonces, la idea en este taller es ir aprendiendo primero a ser conscientes de que tenemos esos sentimientos y segundo, una vez que soy consciente, cómo los voy a soltar, cómo los voy a dejar ir. Y lo que yo les invito es que el principal requisito para este viaje es tener esa voluntad de soltar, ese apego que tenemos con la experiencia de vida, que muchas veces nos da nuestra identidad, ¿no? Como que decimos, es que yo soy así, yo soy de tal manera, y todos esos sentimientos que me hacen reaccionar de cierta manera, siento que eso soy la persona que soy. Y está visto que la fuerza más difícil de modificar en el ser humano es romper con esa identidad que nos hemos ido creando con los años, ¿no? Cuando la identidad es solamente una manera en la que actuamos para reforzar aquellos apegos o experiencias que tuvimos. Entonces, la invitación es a tener la voluntad de soltar y estar dispuestos a imaginar que una nueva vida es posible, ¿sí? Que podemos tener una vida libre de resentimientos, que podemos sentir gratitud por todo lo que nos pasa y que al poder soltar podemos tener una vida llena de inspiración, de amor, de alegría, con soluciones en las que todos salgamos ganando. O sea, que en el mundo no tiene que haber buenos y malos, ganadores y perdedores, los de arriba y los de abajo, sino que realmente es posible una vida mejor para mí y para todos. Y que al yo estar buscando y trabajando en mí para tener esta vida mejor, es el acto menos egoísta que puedo tener. ¿Por qué? Porque soy parte de ese todo y cuando yo sano, sana el colectivo. O sea, en la medida en que yo me anime a trabajarme a mí, en mí mismo, estoy compartiendo y siendo mejor para esta humanidad de la que todos somos parte. ¿Y en qué nos ayuda el journaling o este trabajo que estamos haciendo con el taller? Pues que debemos empezar en donde estamos para poder llegar a donde queremos ir. No llegaremos más rápido si nos engañamos y decimos, no, todo está bien, realmente yo no tengo sentimientos ni emociones de tal tipo. Todos tenemos, todos crecimos en una vida o en un esquema familiar y de país con los cuales hemos introyectado diferentes tipos de sentimientos y emociones. Entonces, al hacer el journaling honestamente, que es la idea de poner en un cuaderno que solamente yo voy a leer y por eso me animo a escribir lo que realmente está en el alma, es donde yo me doy cuenta en dónde realmente estoy y qué es lo que realmente sale, ¿no? ¿Qué me hace reír? ¿Qué me hace llorar? ¿Qué me hace enojar? ¿Qué me hace entristecerme? Porque lo dejo salir y al escribirlo y al contestar las preguntas, pues me remueven esas emociones y si me remueven esas emociones es porque las tengo adentro. Si no las tuviera adentro, no me saldrían. Y así aprendemos que la respuesta a los problemas que afrontamos está en nosotros, ¿no? Vamos a aprender que al soltar esos bloqueos internos, resplandece la verdad de nuestro verdadero ser interior, ser con S mayúscula. Ahí es cuando nos damos cuenta que somos parte de este gran todo, ¿no? Que somos la gran familia humana, universal, y nos damos cuenta de esas palabras que vemos en todas las tradiciones milenarias, de conócete a ti mismo, ¿no? Entra en ti y ahí está la respuesta. No busques afuera lo que está adentro. Todos los grandes personas que han caminado, Jesús, Buda, el Dalai Lama, la Madre Teresa, todas esas gentes que obviamente les vemos como esa paz y esa sabiduría, nos dicen, tienes que buscar adentro de ti, no allá afuera. Ahí es donde está tu verdadero ser con S mayúscula. Pero ese verdadero ser lo veremos cuando soltemos todas esas cargas que ocultamos. Y ahorita vamos a ver cómo las ocultamos. Y darnos cuenta de eso, que al darnos cuenta que soy parte de un todo, cuando sanamos algo en nosotros, lo sanamos para el mundo, ¿sí? Y eso, dos cosas. Si sano yo, obviamente me lleva a un mejor vivir, pero si sano yo,
sana el mundo y eso crea una responsabilidad, ¿no? La responsabilidad no está en los de afuera y en querer que los otros hagan, curen, sanan, resuelvan, sino en mí está la responsabilidad y el verdadero trabajo está en mí. Y de aquí podré crear yo el efecto dominó. Como se dice, tal como la subida de la marea eleva todos los barcos, no se quedan unos abajo y otros arriba, ese resplandor del incondicional del corazón humano eleva la totalidad de la vida. Y como yo soy parte de la vida, si yo le elevo, se elevan todos, ¿no? Todos vamos juntos, todos vamos en este entretejido humano. ¿Y de qué se trata aquí? De que nos demos cuenta de que no se trata de buscar respuestas a los síntomas, sino de ir a lo profundo, que es la base del problema. Porque ¿qué pasa muchísimo en el mundo actual y cómo se dan las respuestas? Y sobre todo es algo que se ve muchísimo en la medicina. Si yo pongo el ejemplo aquí, si yo tengo en la mano y tengo un dedo amarrado y lo tengo amarrado muy fuerte, lo más probable es que en unos pocos minutos la parte superior del dedo se va a empezar a poner roja, después morada porque no le está llegando la sangre, después me va a empezar a doler. ¿Y qué es lo que hacemos ahorita? Me está doliendo el dedo. ¿Qué puedo tomar para quitarme el dolor del dedo? ¿No? Voy con un médico especialista en dedos y me dices que está rojo. Tú lo que necesitas es un analgésico para que ya no te duele el dedo. Me dan un analgésico, la parte de arriba me deja de doler, pero ¿qué va a pasar? Pues que al seguir faltándome sangre arriba, va a llegar un momento en que ese analgésico ya no sea suficiente. Entonces voy a ir otra vez con el doctor y él me va a dar un analgésico más fuerte. Y así sucesivamente hasta que de repente pues ya no hay analgésico. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de ver por qué o sea, si en lugar de yo ir a buscar eh, aliviar el síntoma del dolor del dedo en la parte superior, yo hubiera buscando qué es lo que está causando que mi dedo en la parte superior me esté doliendo? Ahí hubiera visto que lo que está causando eso es el nudo de abajo y al desatarlo, pues resuelvo el dolor, pero lo resuelvo de tal manera que ya no me va a doler porque ya quité la base del problema. Este trabajo con las emociones es eso, el tener las emociones guardadas, reprimidas, suprimidas consciente o inconscientemente y no sacarlas, hace que nos vayamos llenando como una olla de presión y de repente esa olla de presión se presenta en diferentes síntomas: dolor de cabeza, dolor de espalda, me duele el cuello, estoy tenso, estoy estresado. ¿Y qué vamos? Por medicinas o métodos que nos quiten ese estrés o ese dolor cuando no estamos yendo a la causa real base del problema. Está demostrado que el 99% de nuestros problemas vienen desde las emociones, a menos de que sea un accidente o algo totalmente externo, pero todas esas enfermedades que cada vez son más en nuestro mundo actual, que son todas esas enfermedades crónicas que les llamamos, nos dicen que están basadas en el estrés. Y el estrés no es nada más que todo eso que yo tengo adentro. Las situaciones de afuera no son estresantes, es cómo yo las veo. Y cómo yo veo lo que está afuera depende de cómo está adentro. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, la idea es aprender a ese soltar y dejar ir. Es como liberar la presión, ¿no? Como esa olla de presión que de repente le quitamos el tapón y sale el vapor. Y todos en algún momento hemos sentido esa sensación, ¿no? ¿Qué pasa cuando en la vida de repente hay un malentendido y yo pienso que X persona está pensando una cosa de mí o habló mal de mí o está enojada conmigo, no sé, la situación que quieran? Y de repente nos damos cuenta que es un malentendido, que realmente no es esa la situación, que ni está enojado por mí o que todo fue un error. Cuando sentimos no era así, y como que sentimos hasta el cuerpo más ligero, como que se quita una carga, soltamos esa emoción y dejamos de pensar en ello. Entonces, todo lo hemos sentido en algún momento de nuestra vida, esa sensación de alivio y ligereza.
El chiste es cómo lo podemos ir haciendo de manera más consciente con aquello que hemos ido guardando en el transcurso de nuestra vida. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo, voy a poner un ejemplo, yo me enojo con alguna persona porque me trató mal en el trabajo y lo dejo guardado ahí adentro. A lo mejor ni le pongo importancia porque digo, no, realmente ni fue para tanto, pero yo siento que me enojé y guardé el enojo. Yo puedo pensar en ese momento que no pasa nada, pero es como el ejemplo del vaso de agua. Si a nosotros nos dan un vaso de agua que está medio lleno, si yo agarro el vaso de agua y está medio lleno y lo detengo, pues yo digo, pues sí, realmente no está tan pesado, ¿no? Pero lo puedo tener ahí. Pero no está tan pesado ahorita, ¿no? En 10 minutos, pues ya lo voy a sentir un poco más pesado porque pues lo traigo cargando y mi brazo se empieza a cansar. En 1 hora, pues va a ser mucho más pesado. En 5 horas, pues ya mi brazo se va a empezar a entumir, ¿no? En 3 días, pues ya mi cuerpo y hasta el cuello va a estar ahí como deteniendo el vaso. Entonces, aquello que dijimos no tiene tanta importancia y queda ahí guardado, sí tiene importancia porque con el tiempo se va, no solamente queda él, sino aparte lo que le agregamos y se vuelven las cosas muy pesadas. Por eso, si aprendemos una manera de no quedar agarrados a esas cosas que no nos sirven, a no justificar el tener esas emociones adentro, ¿no? A no justificarme a, claro que está correctamente justificado que yo esté enojado con mi hermano porque me hizo tal o cual cosa tal día y fue tal año y puedo repetir las cosas y todos mentalmente. A nadie le sirve. O sea, el quedarme ahí es como pensar que yo me sigo tomando el veneno porque a mí me está haciendo mal y le va a hacer daño a la otra persona. A nadie le sirve. Entonces, ¿cómo puedo yo, uno, detectar que lo tengo, que es ese darme tiempo todos los días para ver cómo estoy? Y dos, saber cómo soltar. Todos, absolutamente todos, llevamos con nosotros un enorme almacén de actitudes, creencias y sentimientos negativos que la vida nos ha ido dejando en el camino. Y esa presión acumulada de repente nos hace desdichados. Somos aunque el mundo ha avanzado tanto, jamás había habido en el mundo tantas personas con depresión como hay ahora. ¿Qué es la depresión? Todos esos sentimientos que están ahí acumulados. ¿Qué es el sentirse apachurrado, no tener ganas de salir? Así, todo eso que está ahí acumulado. Y se vuelve la base de muchísimos problemas y enfermedades. Nos resignamos a ello y lo explicamos como es la condición humana. Así es el mundo, así son las cosas. Y entonces aquí volvemos a una de las primeras diapositivas que les ponía. Tenemos que darnos cuenta que el mundo no es así, que sí hay una posibilidad de vivir diferente y que yo quiero vivir en esa verdad diferente y manera de vivir diferente. ¿Y desde dónde está? Pues desde yo trabajar en mí. Porque ¿qué es lo que pasa? Si yo agarro una naranja y la exprimo, ¿no? Le meto presión y la exprimo como está aquí en la foto, ¿qué es lo que va a salir? Pues jugo de naranja, ¿no? No importa cómo la exprima, le dé vuelta, la agarre de otra manera, jamás va a salir ni jugo de manzana, ni jugo de piña, ni ninguna otra cosa que no sea jugo de naranja. ¿Por qué? Porque jugo de naranja es lo que está dentro de la naranja. Y a la hora de exprimirla, pues eso es lo que sale. Tomando este ejemplo, y cuando nos sentimos presionados porque la vida nos va a seguir presionando de alguna u otra manera, ¿qué es lo que sale de nosotros? De lo que estamos llenos. Si yo me siento presionado y empiezo a actuar de manera enojada, pues no es que la presión externa me haga reaccionar de manera enojada. Yo tengo enojo acumulado en mí y al presionarme me lo sacan. Y lo externo y lo saco. Si yo tengo tristeza y me siento presionado, ¿qué saco? Tristeza, ¿no? ¿Cómo vemos el mundo hacia afuera? Pues depende de cómo estemos adentro. Entonces,
¿Qué tengo yo adentro? De nuevo, el gran primer paso es estar consciente de qué es lo que tengo yo adentro para empezar a sanarlo. Pero la idea es que se puede hacer y se puede hacer bien y de una manera que no tiene que ser ni de miles de años ni muy difícil. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero es darme cuenta que las situaciones no son estresantes. El estrés depende de cómo esté yo. Pues en este libro que les decía dejar ir, nos dice cómo, de manera general, todas las emociones, como humanos, tenemos tres maneras de gestionarlas. Así las administramos. O las suprimimos, que es como las apachurramos, las escondemos, las expresamos, que es como estoy enojado, entonces grito, las expreso y las saco, o me escapo de ellas y las ignoro. Vamos ahorita a hablar de cada una de estas partes. La supresión o represión es la forma más común de que tapamos los sentimientos o emociones, los dejamos en un lado. Cuando los reprimimos es cuando los dejamos ahí de manera inconsciente. Cuando los suprimimos es cuando lo hacemos de manera consciente. Entonces aquí vemos que elegimos los sentimientos que van a ser suprimidos o reprimidos dependiendo de los programas que nos hayan enseñado nuestra familia, nuestra educación, la iglesia en la que estamos, todas nuestras creencias. Entonces, dependiendo de si los vamos a suprimir, es que conscientemente digo, no lo voy a sacar, pero me quedo con irritabilidad, cambios de humor, tensión en los músculos del cuello, dolores de cabeza, calambres, colitis, indigestión, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo yo ahí una emoción que no termino de sacarla, pero mi cuerpo tiene que expresarla un poco. Y ahí la siento. Y todos, por ejemplo, si cerramos los ojos y empezamos a escanear nuestro cuerpo, ¿no? Los dedos de los pies, los tobillos, y vamos subiendo, de repente vamos a sentir que hay ciertas áreas que están como más tensas o tienen un dolorcito. A mí, digo, yo personalmente generalmente es como del lado izquierdo, lo que es el cuello del lado izquierdo o el brazo, se me indica perfectamente cuando estoy tenso o estresado. Y ahí que hay, si ya ahora hago introspección, puedo detectar la emoción que me está haciendo sentir estresado y entonces ya empiezo a trabajarla para dejar ir. Pero el chiste es como darme cuenta que mi cuerpo me está diciendo, ella, que hay algo que te está presionando y lo tienes que sacar. Entonces, ahí es cuando lo suprimimos. Y cuando lo reprimimos, es cuando hay una emoción que nos hace sentir muchísima culpa y miedo, que ni siquiera nos atrevemos a afrontarla y las reprimimos. Desgraciadamente, digo, un ejemplo que ha salido muchísimo a la luz últimamente es con todas estas personas que han sido abusadas de alguna u otra manera y que de repente queda como hasta escondido en el inconsciente o subconsciente y que jamás se animan a hablar de ellos y que de repente después de muchos años algo pasa que se les vienen todas esas memorias a la luz y ya lo sacan y bueno, vemos todo lo que está pasando en el mundo, pero es cuando dejamos cosas muy ocultas, ¿no? A mí, no sé si lo platiqué en el taller pasado, pero bueno, yo hasta hace poco me salió de una vez que en la casa nos daban dinero cuando íbamos a la escuela que éramos chiquitos y cuando yo tenía 9 años, pues de repente agarré un dinero que era de mi mamá, que igual y era muy poquito, pero para mí fue mucho en aquel tiempo, y y me lo llevé a la escuela y les compré bolis a todo mundo en el recreo, ¿no? Y fui el rey del recreo, pero pues claro que tenía toda la vergüenza porque sabía que estaba mal lo que había hecho. Y fue algo que yo tuve reprimido durante muchísimo tiempo, hasta que de repente, en este trabajo, de repente salió y dije, sí es cierto, esto pasó, y lo digo, y yo ahora lo siento con menos vergüenza por lo trabajado, pero cuando me salió, pues me salió con esa vergüenza. Y eso quiere decir que no es que no estuviera ahí, sino está ahí oculto.
Y el que esté oculto no quiere decir que no me esté haciendo daño. Al estar escribiendo y al estar contestando todas estas preguntas que están llegando en el journaling, van a empezar a salir muchísimas cosas de estas. ¿Por qué? Porque nos estamos tocando nuestro interior, nuestra alma, nuestro yo. O sea, hay que estar conscientes que van a salir y no las juzguemos. No están ni bien ni mal, sino están ahí y es mejor que salgan, se presenten para poder sanarlas, como ya veremos después. Entonces, esta es una manera en que manejamos los sentimientos. Otra manera es la expresión. Mediante este mecanismo, por lenguaje corporal, que muchísimas veces cuando los sentimientos son malos es gritar, pues canalizamos las emociones, ¿no? Y canalizamos hacia afuera lo que tenemos adentro. Y siempre el mal está afuera. Le echamos la culpa afuera. La causa de las mayores guerras que ha habido en toda la historia de la humanidad es esta, que lo que tenemos adentro lo expresamos en el de enfrente y dividimos el mundo en buenos y malos. ¿Sí? Tú estás mal, yo estoy bien. Y justificamos hasta el que yo esté bien en el que te pueda hacer mal o te pueda reprimir. Y eso nos lleva, ahorita me pasé al escape, pero hablando todavía de la expresión, si se fijan ahorita que estamos en todo este alboroto político, es una polaridad extrema de buenos y malos. Y somos buenísimos para decir quién hizo mal y por qué. Ya sabemos y decimos quién es el bueno, quién es el malo, quién es el bueno, quién es el malo. Cuando somos una gama de grises y todos, absolutamente todos, caminamos por las escalas de grises, ¿no? Ahora sí que como decía Jesús, quien esté libre de culpa que tire la primera piedra, ¿no? Pero somos buenísimos y nos sumamos a esa expresión de las masas y empezamos a culpar y a decir quién es el bueno y quién es el malo. ¿Y eso qué hace? Pues nomás nos polariza más y nos pone en una situación que estamos viendo en el mundo que no nos está llevando a ningún buen lado, porque no hay acuerdos, ¿no? No hay acuerdos. Yo tengo la verdad, tú tienes todo mal, yo tengo todo bien. Cuando realmente todos tenemos algo bueno y algo malo. Y en la medida en que sepamos tejernos todos con todos, llegaremos a un mejor lugar. Pero a eso no se va a dar a menos de que me anime a aceptar eso, que yo también tengo cosas malas, ¿no? Que yo también he hecho cosas que no están bien y que he provocado lo otro. Y una tercera manera de que manejamos las emociones es el escape, que es el evitar los sentimientos a través de la diversión. Y esta es la columna vertebral de la industria del entretenimiento, de la fabricación de todas las bebidas espirituosas, de las adicciones, del escapismo, que conllevan de nuevo adicción. No es solamente cigarro, alcohol, drogas y juego, ¿no? Sino puede ser la tele, las series, el activismo, el ejercicio, para no darme tiempo a verme cómo estoy. Mientras no me dé yo tiempo de ver cómo estoy, no voy a poder sanar lo que tengo porque ni siquiera lo estoy viendo. Y como decíamos al principio, si no sé en dónde estoy parado, no voy a saber qué sanar. Por eso es la gran riqueza o una de las grandes riquezas del journaling, es ese ponte tú solo y habla con ti mismo, ¿no? Habla con tú eres tu espejo. Con nadie puedes ser más honesto que contigo mismo, animándote a sacar lo que está dentro, ¿no? Porque nadie lo va a juzgar, no hay bueno ni malo, es poner lo que está para a partir de ahí poder sanar. Y son todos estos sentimientos que vamos reprimiendo en alguna de estas maneras lo que nos hace vulnerables al estrés externo, ¿no? Si yo estoy totalmente tenso, si yo lo que hago al levantarme en la mañana es ver las noticias y veo todo de la guerra, de la política, de todo lo que se habla mal, y salgo a la calle y alguien se me cruza en el coche, ¿cómo voy a reaccionar? Pues con todo ese estrés que ya me metí en la cabeza. Al contrario, si yo el inicio del día lo hago con una
trabajo personal, en donde yo estoy decidiendo como persona adulta entrar en mí, sanarme a mí, estar en paz, darme cuenta de quién soy, cuando salga afuera y se cruce a alguien, en lugar de venirse la mala palabra por decir algo, se va a venir, bueno, pues a lo mejor tiene prisa y va tarde a su trabajo, qué bueno que lo pueda dejar yo pasar. La situación fue la misma, la persona se metió en el coche. ¿Cómo reacciona hacia ella? Es lo importante. ¿Y desde dónde voy a reaccionar yo? Desde lo que yo tenga dentro. No puedo reaccionar desde ningún otro lado. Es como la naranja. La naranja no le pueden sacar jugo de manzana. Solo tiene jugo de naranja. La ventaja de nosotros como seres humanos conscientes que somos y que nos podemos trabajar es que yo sí me puedo cambiar. Yo sí me puedo dar cuenta de lo que tengo y decido ya no tener eso y decido lo que quiero tener, sabiendo que desde lo que tenga, pues desde ahí voy a vivir, ¿no? Y entonces es darme cuenta que si las cosas funcionan así, no soy víctima, sino realmente soy creador de mi vida. Y en la medida en que yo decida tomar cargo de mi vida, pues voy a ser cada día un mejor y mejor creador. ¿Por qué? Porque yo decido de qué me estoy llenando para que cuando lleguen esas presiones que van a llegar, eso, eso no hay duda, pero yo sé qué es lo que va a salir, de lo que esté lleno yo, ¿no? Y de que se puede, lo vemos de nuevo en esas personas, ¿no? Digo, veíamos a la Madre Teresa de Calcuta, que es uno de los grandes ejemplos, en esas zonas tan marginadas y así, ¿qué salía de ella? Pues un amor incondicional. ¿De qué estaba llena ella? De un amor incondicional. Lo que tenemos adentro de nosotros colorea nuestro mundo. El chiste es renunciar a la culpa, sacar todas esas emociones que tenemos ahí oprimidas, reprimidas y en el inconsciente. Quien se siente culpable, pues solo ve el mal. Y entonces, el chiste es nosotros al decidir entrar en estos trabajos profundos del alma, que realmente son trabajos profundos del alma, cambiamos esto, que es lo que nos venden el mundo exterior, ¿no? Entramos a estos programas de reducción de estrés que no toman ese punto esencial, como veíamos en el ejemplo del dedo, que nos tratan de aliviar las secuelas en lugar de eliminar la causa del estrés mismo, que todo está en esas emociones. Y entonces nos concentramos en todos estos síntomas externos. ¿Cómo bajan la fiebre? Pues te doy una pastilla para la calentura. Cuando no trabajamos, ¿qué está causando la infección? ¿Qué está causando la tensión muscular? Pues toda esa culpa, enojo, ira, tristeza, qué sé yo, que tengo adentro. Y si no le hago caso, el cuerpo me va a hablar primero en poquito, me duele el cuello, me duele el hombro, me duele la cabeza, etcétera, hasta que de repente, pues terminamos en un infarto. Y es cuando decidimos cambiar la vida, ¿no? Cuando la vida nos pone esas grandes llamadas de atención. Entonces la idea es, no me tengo que esperar yo a esas llamadas de atención críticas para yo decidir cambiar mi vida, sino yo decido desde hoy trabajar en ello para cada día, pues tener un mejor vivir. Soltar o dejar ir implica ser consciente de ese sentimiento, dejarlo crecer, permanecer en él y permitir que siga su curso. Aquí les voy a adelantar un poco porque no vamos a entrar todavía en esto, pero la idea es, si yo me doy cuenta de una emoción cuando estoy escribiendo, si yo me doy cuenta de algo que me está doliendo en mi cuerpo, de que me estoy sintiendo de cierta manera, la idea es entrenarnos a no justificarlo, ¿no? Si yo al contestar una pregunta de repente me siento triste por X o Z circunstancia, es tratar de no pensar
porque si yo pienso, voy a justificar esa tristeza. Y lo único que voy a hacer es que voy a dejar que la mente, que es buenísima, me justifique y me solidifique más en mí esa tristeza y me haga tener el 100% de razón de por qué debo estar triste. En cambio, si yo me doy cuenta que tengo esa tristeza y la respiro por el corazón, ¿no? Con esa técnica que vimos de respirar por el corazón, y solamente la dejo estar ahí, la veo, la apapacho, como quien dice, sin justificar ni buena ni mala, ni justa ni no justa. Nomás está ahí. Vamos a ver cómo esa emoción de repente se empieza a ir. Suena simple, suena sencillo, pero es real. Y al irse, ya la mente ya no tiene por qué crearnos todos esos sentimientos que justifiquen esa emoción. Y ahí es cuando nos sentimos liberados, ¿no? Lo soltamos, no lo cargamos, se va. Y una vez que aprendemos a hacer esto, de observar y ver cómo aquel que tiene esos sentimientos es ese ser con ese minúscula, perdón, y aquella persona que puede observar ese sentimiento como el observador, es ese ser como testigo, es ese ser con ese mayúscula, que realmente somos ese ser con ese mayúscula. ¿Sí? Nosotros somos mucho más que este cuerpo que siente y justifica, somos parte de un todo muchísimo más grande. Y al soltar de ese sentimiento y esa justificación, nos vamos conectando más con ese ser más grande y eso es lo que nos lleva a una vida más plena. Eso es lo que nos hace ver que no tengo que estar yendo afuera ni ocultando mis sentimientos, sino que ya tengo todo, no necesito más, ¿no? Lo que busco está en mí y eso nos lo dicen todas las sabidurías milenarias. El cristianismo, el catolicismo, el budismo, el hinduismo, todo mundo habla de eso. El paraíso está dentro de nosotros. ¿Cómo lo voy a descubrir? ¿Cómo lo voy a ir sanando? Dejando salir esas cargas emocionales que no son yo. Este cuerpo las está sintiendo, pero yo soy mucho más que este cuerpo. Yo soy esa alma, esa unidad con un todo muchísimo más grande. Cuando nos volvemos el testigo, el experimentador, es diferente. Entonces, es ese caminar en el que estamos. Y entonces, todo está ahorita fundamentado en que nos animemos de nuevo a volcar, ¿no? Y a tener esa disciplina de sí contestar diariamente las preguntas, porque eso es lo que nos va poniendo en en, la palabra no es mejor sintonía, pero es en un mejor lugar para irnos reconociendo, ¿no? Y muchas veces, digo, no lo digo porque se metan o no a los talleres o no, pero se fijan, por ejemplo, muchas veces, o muchas de las respuestas que tuve, por ejemplo, para inscribirse a este taller, fue, no, ahorita no puedo en enero, porque ahorita hay muchas cosas por hacer, ¿no? Porque se viene diciembre y estoy muy ocupado. ¿Y cómo todos hacemos eso? O sea, no lo digo por decirlo de externo, o sea, yo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces no justificamos el no darme tiempo a mí mismo? ¿Por qué? Porque me da miedo lo que voy a sentir. Y si me da miedo lo que voy a sentir, pues lo único que estoy haciendo es ocultándolo y metiendo más en esa olla de presión. Entonces la invitación es a día, ir viendo, ir soltando, como decía Jorge, ir dejándonos sacudir por las preguntas y sabiendo y siendo conscientes que en la medida en que salga ese polvo y esa sacudida, pues me va ayudando a estar y sentirme más ligero, ¿no? A ser más ese yo que realmente soy, no ese yo que he aprendido a ser por introyectos y por programas internos que no me llevan a nada. Y todo se va conjuntando y todo se va tejiendo. Y bien, pues esto es lo que les quería compartir el día de hoy. No sé si tienen alguna duda o pregunta.
¿Y Jorge? No, realmente creo que estamos, bueno, yo estoy en lo personal disfrutando el, 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 el- el- el diálogo conmigo mismo, y creo que se potencializa el perdón a uno mismo. Ujú. Entonces yo creo que con ilusión me levanto a contestar las respuestas. Estoy antes de bañarme, mi mujer está a otro lado y te puedes concentrar con una buena música, decir, voy a trabajar conmigo mismo. Ujú. Y creo que eso es un gusto estar en este taller. Qué bueno, qué gusto, Jorge. Y sí qué gusto que nosotros mismos seamos como la causa de tener como ese gusto por hacerlo, ¿no? El darnos, como decía yo, es lo menos, ¿cómo se dice? Lo menos egoísta que puedo hacer es darme ese tiempo para mí mismo, ¿sí? Y llegar a esa comprensión tiene su chiste, pero es maravillosa, yo creo. No, y tener la capacidad de escribir tus emociones te hace reflexionar mucho contigo mismo. Creo que el talento es tener la capacidad de ser honesto al escribir Sí, con sí, uno mismo. Eso sí. es maravilloso. Y como también comentabas un poco al principio, es un poco teniendo la mentalidad del discípulo, ¿no? Que es esta mentalidad de, de que no nos pase con las preguntas que muchas pueden parecer similares y algunas igual hasta muy iguales, pero si todos los días yo amanezco con la mentalidad del discípulo de puedo aprender más, aunque sea la misma pregunta, nos pone en otro lugar. Porque si me levanto y digo, ah, esta ya la contesté, pues ya yo mismo me cerré, ¿no? Sí, gracias, Muy gracias. cierto. Ujú. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Rosy o Chiquis. Rosy. Sí. Gracias. Bueno, pues a mí me gustó lo en la presentación, donde dice que al exprimirme, qué es, de qué jugo estoy dando, ¿no? ¿Qué está saliendo? Y el escribir, pues empiezo a darme cuenta, o sea, como esas causas de dónde viene estas emociones que estoy sintiendo que muchas veces oculté. Y, y pues yo no las puedo cambiar muchas veces si no sé cuáles son o qué hay ahí en ese jugo o qué voy a dejar ir. Entonces, el ir escribiendo a mí me está dando más conciencia para ir viendo qué voy a dejar ir también Ujú. y de qué jugo más adelante quiero que salga, porque muchas veces me empiezo a dar cuenta que por ejemplo, en el de emociones me di cuenta que estaba vibrando más y que mi jugo salía más de las emociones por decir que vibran más bajo y que necesito sembrar las semillas de las vibraciones que vibran más alto. Y sin esta conciencia, yo no pudiera a lo mejor dar luz y abonar esas semillas para empezar a dar otro jugo que se conjunta con esto, ¿no? De ¿qué voy a liberar para dejar entrar lo nuevo? Claro, claro, y porque el chiste, digo, al fin y al cabo o sea, ser conscientes que no somos ni víctimas ni hojas secas que lleva el viento y que la vida y la condición humana es así y aquí me puso y chim, pues me tocó. Realmente somos capaces de tener el control de nuestra vida y en nosotros está
el poder sanarnos y tener una mejor vida, ¿no? Ser creadores y no víctimas. Es el gran chiste, ¿no? Soy creador y no soy víctima. Sí, yo quiero ser más creadora. Gracias. Excelente. Gracias por compartir, Rosy. ¿Alguien más? ¿Sí, Jorge? Esto queda grabado en el WhatsApp. En YouTube ahorita que terminemos, lo subo ahí les paso la liga, de la presentación y ahí queda todo guardado. Gracias. De nada. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí, de nuevo por la confianza y qué gusto que sigamos caminando y tejiendo ahora sí que estos caminos de vida. Como decía ya al principio, ¿quieres decir algo, Chiquis? Sí, hola, ¿cómo estás? Hola. Eh, hola. No, gracias por la oportunidad que me diste, Juan. La verdad, es difícil encontrarse a uno mismo, o sea, está cañón. Algunas veces en algunas preguntas me pongo así como que, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me pasa? Y te remontas a años de tu infancia, qué es lo que no has soltado. Entonces, eh, se me ha hecho muy padre, gracias por la invitación, y muy difícil para mí enfrentarse en algo que yo no quería soltar. Entonces ya estoy viendo qué es lo que está pasando y obviamente pues me está gustando y estoy haciendo la tarea y hago todo. Me gustaría lo del tapping que te escuché, pero ¿en qué momento hacemos el tapping? Es lo que no sé, o sea, sí supe cómo hay que hacerlo, pero ¿cómo hay que hacerlo a la hora de que voy a escribir o qué digo o qué? Ajá, te voy a mandar unas ligas que hicimos en videos de un poco del tapping. Digo, yo lo hago siempre antes de escribir. es- Sí, yo lo hago, pero el tapping en sí es como una técnica de acupuntura digital que te relaja muchísimo y te ayuda a bajar las revoluciones. Y yo te la recomiendo para que la hagas en cualquier momento del día que te sientas o estresada o que vayas a entrar a una junta o algo. Te ayuda como a bajar las revoluciones y centrarte. Entonces es como una herramienta, digamos, ¿no? pero no necesito estar diciendo algo, o sea, esto me libera, o yo puedo decir lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que no quiero sentir. Si lo dices es todavía más potente. O sea, ya Ok, eso es, ajá. tan solo hacerlo es potente, Ujú, porque ok, liberas energéticamente, pero si le vas poniendo palabras o lo que se te está viniendo, pues lo haces más potente porque la intención lo hace más dirigido, ¿no? ok, bueno, lo Vale, haré, te lo lo mando. haré. Lo Vale, haré y muchas gracias por todo. vale, de nada. Gracias por compartir. Bueno, les decía, bueno, gracias por seguir aquí, seguirán recibiendo. Y la idea es sacar de este libro una técnica que nos va a ayudar a liberar un poco de las emociones. Esto lo veremos la semana que entra en la reunión y dejaré grabado, así como está grabado lo del tapping, esta técnica de cómo respirar y hacer una pequeña, es como una meditación para ir liberando las emociones que nos da el doctor Hawkins, que es muy sencilla, pero muy potente. Entonces el chiste es, de nuevo, quitar luego de la cabeza esta idea de que a veces tenemos de que para que las cosas funcionen tienen que ser difíciles o costar trabajo, ¿no? Es luego también creer que hay cosas sencillas que nos ayudan y bueno, se las compartiré la semana que entra y gracias por estar aquí y seguimos en el camino. Gracias, Claro que Y sí, gracias, Juan, y a gracias a todas y ustedes. todos. Todos. gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. bye bye.